Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Fundamentos básicos para la vida cristiana. Seguimos estando en la lección 19 que habla del juicio eterno. Y estamos estudiando precisamente el último fundamento de nuestra fe, según Hebreos capítulo 6, que es el juicio eterno. Hemos visto hasta ahora las razones por qué es una necesidad predicar y hablar y enseñar sobre el juicio eterno. Y estamos estudiando los principios que gobiernan el juicio de Dios. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que dimos la semana pasada, muy corto. El primer principio es la medida de luz o la verdad que Dios nos revela. O sea, Dios juzga a cada persona conforme a la luz o a la verdad que ha recibido. El segundo principio es el conocimiento perfecto de Dios. Dios juzga y juzga bien porque lo conoce todo, tiene un conocimiento perfecto, absoluto e infalible, o sea, no falla. El tercer principio es la palabra de Dios. Dios juzgará al ser humano conforme a su palabra que nos ha dejado escrita y que nos la revela el Espíritu Santo. En cuarto lugar, la responsabilidad personal. Entre los principios que gobiernan el juicio divino sobresale la responsabilidad personal, porque el juicio va a ser personal e intransferible. Las Escrituras enseñan que cada ser humano debe comparecer individualmente delante de Dios para rendir cuentas de su vida. Nadie va a poder responder por los pecados de otro, ni podrá justificar lo suyo señalando las faltas de los demás. Y el quinto principio que estudiamos la semana pasada es la conducta personal. Nuestras decisiones, nuestro trato hacia los demás, nuestra fidelidad en lo pequeño y nuestra obediencia a la palabra de Dios tiene un valor eterno y marcan este principio del juicio divino. Nadie quedará excluido fuera de rendir cuentas delante del Señor. Y hoy vamos a tocar el sexto principio del juicio divino, que es la imparcialidad. Dios es completamente imparcial. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, el apóstol declara: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos entonces en temor todo el tiempo de vuestra vida, de vuestra peregrinación. Si llamamos Padre a aquel que cuando juzga se fija en lo que se ha hecho y no quién lo ha hecho, ¿entendéis? Él no hace acepción de personas, porque lo haya hecho alguien que él considere un preferido, no lo va a librar, porque Dios no tiene preferido. Por eso debemos vivir de una manera consciente, sabiendo que vamos a ser juzgados espiritualmente e individualmente. Las personas suelen ser juzgadas aquí en la tierra por su apariencia, por su posición social, por su influencia, por los recursos económicos o su prestigio. Sin embargo, Dios no actúa de esa manera. Él es absolutamente justo e imparcial. Su juicio no está condicionado por la fama que podamos tener, por el poder político o social, por la nacionalidad o la condición de una persona. Él mira el corazón y juzga con perfecta justicia. El apóstol Pedro nos recuerda que el Dios al que llamamos Padre también es juez y un juez justo. Esta verdad no pretende producir temor, sino inspirar a una vida de reverencia, de obediencia y de santidad. Dios no hace acepción de personas. Esa expresión que dice Pedro, sin acepción de personas, significa que Dios no favorece a nadie por motivos externos. Para él no existen privilegios humanos. El rey y el campesino, el rico y el pobre, el conocido y el desconocido, comparecerán por igual delante de su presencia. La imparcialidad divina nos recuerda que cada persona es responsable de su propia vida delante del Señor, no se podrá justificar. Nadie podrá escudarse en su familia, en su denominación, en su ministerio o en sus logros religiosos. Cada uno responderá personalmente ante Dios.
y Dios juzga según la obra de cada uno. Por eso Pedro afirma, según la obra de cada uno, Dios va a juzgar. Esto nos enseña que la salvación no se obtiene por obras, pues la Escritura declara bien claro que somos salvos únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Pero nuestras obras deben ser, digamos, la exposición, la señal de que realmente hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, somos salvos. O sea, las pruebas, las buenas pruebas que debemos hacer, que están preparadas por el mismo Dios para que andemos en ellas, son, digamos, la consecuencia de nuestra salvación. Yo siempre digo que uno no se salva haciendo buenas obras, uno hace buenas obras porque es salvo. Las obras evidencian la autenticidad de nuestra fe. Una fe viva produce una vida transformada, obediente y dando fruto. El Señor conoce las motivaciones más profundas de nuestro corazón. Él ve aquello que nosotros no podemos ver. Dios no solo observa lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos, con qué motivación hacemos las cosas. Una vida santa, una vida en santidad, habla del temor de Dios. El temor de Dios, como hemos explicado, es la obediencia, el respeto y la reverencia a Dios. Pedro concluye este versículo diciendo, conducíos, o sea, vivan en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, en ese temor, en esa honra, en ese respeto y en esa obediencia a Dios. El creyente vive en este mundo como un peregrino, estamos de paso. Nuestra ciudadanía definitiva está en el cielo, está en el reino de Dios. El temor del Señor es una actitud de respeto, de reverencia y de amor a Él, que nos impulsa a rechazar el pecado, a huir del pecado y a buscar una vida que le agrade al Señor. No caminamos con miedo al castigo, o no deberíamos caminar con miedo al castigo, sino con el deseo de honrar a Dios que nos redimió por medio de Jesucristo. Cada decisión que tomemos tiene un valor delante de Dios. Él no puede ser engañado por una apariencia de espiritualidad, ni puede ser impresionado por los títulos que podamos tener humanos. Por eso debemos examinar continuamente nuestro corazón y vivir con integridad. La imparcialidad de Dios también nos enseña a tratar a los demás sin favoritismo. Así como el Señor no hace acepción de personas, nosotros estamos llamados a amar, a servir y a valorar a todos con el mismo amor que Cristo nos ama a nosotros. Ahora, yo aquí haría las siguientes preguntas, como una reflexión. ¿Estoy viviendo para agradar a las personas o a Dios que conoce mi corazón? ¿Mi vida refleja una fe auténtica que produce obediencia y vive en santidad? Son dos preguntas importantes que deberíamos hacernos, porque Dios es justo e imparcial. Él conoce nuestro corazón y nada está oculto delante de Él, nada podemos ocultarle. Por tanto, debemos vivir en ese temor que hablábamos de Dios, en esa reverencia, en esa honra y en esa obediencia y en esa integridad cada día. Nuestros pensamientos, palabras y acciones tienen que glorificar a Dios, tienen que glorificar su nombre. Por eso debemos tratarnos unos a otros, los demás, con el mismo amor y justicia con que Él nos trata a nosotros. Nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo, siempre lo hemos dicho. Cristiano significa pequeño Cristo, un reflejo de Cristo, mientras esperamos el día en que estaremos delante de su presencia. Que esta verdad permanezca siempre en nuestro corazón. La imparcialidad de Dios no debe producir temor, sino una vida de santidad, una vida de humildad y una vida de confianza plena en Él, sabiendo que el juez de toda la tierra siempre hace lo que es justo. Los jueces de esta tierra pueden prevaricar, pero el juicio de Dios, Dios es un Dios justo e imparcial y no prevarica. El siguiente principio del juicio divino es el trato que le damos a los hijos y a los siervos de Dios.
Uno de los principales principios del juicio divino que sobresale en las Sagradas Escrituras es la manera en que las personas responden a Cristo y el trato que dispensamos a quienes le pertenecen a Cristo, a sus hijos, a la familia de Dios y a sus siervos. El Señor Jesús se identifica de una forma tan profunda con nosotros, con sus discípulos, que considera todo lo que se hace contra ellos que se hace contra Él mismo. ¿Estáis entendiendo? Todo lo que hagamos en contra de un siervo de Dios, en contra de un hermano, en contra de la familia de Cristo, es como si se lo hiciéramos a Cristo. Eso es lo que Cristo dice. Esta verdad revela el valor que Cristo concede a su Iglesia y la responsabilidad de cada persona, esa responsabilidad que tiene con respecto a la forma en que se trata a los demás, a los hijos del reino y a los ministerios de la Iglesia. Cristo se identifica siempre con los suyos. En Mateo 25 Jesús presenta la escena del juicio de las naciones. Dice que el rey separa a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. El criterio expuesto es el trato dado a estos mis hermanos más pequeños: alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, recibir al extranjero, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso. Son actos que el Señor recibe como si se lo hubieran hecho a Él mismo. ¿Estáis entendiendo? Esta enseñanza no afirma que la salvación se obtiene mediante obras de misericordia. Tú no vas a obtener la salvación por hacer esto. Más bien demuestra que esas obras revelan la realidad de tu corazón y la realidad de que eres una persona salva, de que eres salvo. ¿Entiendes? Es la consecuencia de la salvación que nosotros hacemos, alimentamos al hambriento, damos de beber al sediento, etcétera, etcétera. Quien ha sido transformado por la gracia de Dios manifiesta el amor de Cristo sirviendo a los demás, especialmente a quienes pertenecen a la familia de la fe, a la familia de Cristo, a la familia de Dios, la Iglesia. Ahora, ¿quiénes son los hermanos de Cristo? ¿Quién es la familia de Cristo? Jesús respondió claramente en Mateo capítulo 12, verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, o sea, todo aquel que obedece la palabra de Dios, ese es mi Padre y esa es mi hermana, mi hermano y mi madre. No está despreciando a sus hermanos en la carne ni a su madre, a María, sino está hablando de un principio para pertenecer a la familia de Dios, y ese principio es que obedezcamos la voluntad del Padre. Y entonces pasamos a formar parte de esa familia de Cristo. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que por la fe obedecen al Padre y siguen al Señor Jesucristo. Existe una unión espiritual muy profunda entre Cristo y la Iglesia, que Él considera como propio el bien o el mal que se hace a sus discípulos y a sus siervos. Por eso servir al pueblo de Dios, sostener a los necesitados, animar al desalentado y acompañar al que sufre son expresiones de amor hacia el mismo Señor Jesucristo. Cuando tú le hagas una actitud de este tipo, cuando tú le hagas este consejo, este abrazo que hace falta a veces, esa necesidad, cubrir la necesidad del hermano, estás haciéndoselo a Jesucristo. ¿Estás comprendiendo? Dios hará justicia a favor siempre de su pueblo, de su Iglesia. El apóstol Pablo afirma en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, que Dios es justo y recompensará la fidelidad de los creyentes, mientras que traerá juicio sobre quienes persisten en rechazar el Evangelio y afligir a los hijos de Dios. Afligir significa causar molestia, causar sufrimiento, causar tristeza, causar angustia o preocupar a los hijos y a los siervos de Dios. Los creyentes pueden sufrir persecución, pueden sufrir desprecio,
o injusticia en este mundo. Pero el Señor no va a permanecer indiferente a esto. Él ve cada lágrima. Él ve y conoce cada prueba que atravesamos. Y Él ha prometido hacer justicia en el tiempo que Él lo decida, en el tiempo señalado. La esperanza del cristiano no está en la venganza personal. Me la has hecho, yo quiero pagar. Me has hecho esto, yo te hago algo más grande. No se basa, la esperanza del cristiano no está en la venganza personal, sino en la justicia perfecta de Dios. Dios siempre va a hacer justicia. El Señor va a recompensar la fidelidad y va a juzgar toda maldad con absoluta rectitud. Cuando alguien actúa contra la Iglesia, eso es maldad. Y Dios va a juzgar esa maldad. No quepa duda ninguna de que Dios es justo y va a actuar con absoluta justicia contra aquel que hace maldad. Y aquí hay una aplicación y una enseñanza base. Nuestra relación con Cristo se refleja en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a nuestros hermanos en la fe. No podemos afirmar que amamos al Señor mientras despreciamos, ignoramos o hacemos daño a quienes Él ha redimido con su sangre, a su familia, a sus hijos y a sus siervos. Cada acto de servicio realizado con amor, aunque parezca pequeño, tiene un inmenso valor delante de Dios. Una visita a un enfermo, una palabra de consuelo a alguien que está afligido, una ayuda material a alguien que está necesitado, o una palabra de aliento o un gesto de compasión, son vistos por Cristo como una expresión de amor hacia Él mismo. Asimismo, quienes persisten en oponerse al pueblo de Dios, a la Iglesia y a sus ministerios, deben recordar que no luchan únicamente contra seres humanos. Deben recordar que luchan y que desprecian a aquellos que pertenecen a Jesucristo y que Él mismo pagó con su sangre por su Iglesia. El que hace daño a la Iglesia está haciendo una gran barbaridad. Primero se está haciendo daño, se está haciendo daño a sí mismo porque las consecuencias son graves, porque vamos contra Cristo cuando actuamos con maldad contra la Iglesia o contra un siervo de Dios o contra un hermano. Por eso, aquellos que desprecian, que no valoran estos principios, van a ser juzgados con perfecta justicia. Ahora, aquí también debemos hacer una reflexión y unas preguntas. ¿Cómo estoy tratando a los hijos de Dios y a sus siervos? ¿Mi vida demuestra el amor de Cristo mediante un servicio humilde y sincero? ¿Soy instrumento de consuelo y bendición para mis hermanos o motivo de tropiezo o de división? Tenemos que estar agradecidos a Dios porque nos ha hecho parte de su familia por medio de Jesucristo. Es una gran bendición, pero también un tremendo responsabilidad. Por eso debemos amar a nuestros hermanos con un corazón sincero, servir con humildad, no servir para ser visto o para que te aplaudan, y reconocer que todo lo que hacemos, todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia divina. Debemos dejar de ser indiferentes con nuestros hermanos. Hay personas que no se relacionan con nadie, que vienen a la iglesia los domingos pero no visitan a ningún hermano, no hablan durante la semana con ningún hermano, están encerrados en su casa, en su negocio. Eso no son iglesia. La iglesia es la convivencia durante los 7 días de la semana. Preocuparnos por los hermanos, visitarnos, invitarnos a comer o a cenar, si comemos aquí en la iglesia, pero también podéis invitar un lunes a un hermano a comer a casa. Si no hay relación entre hermanos, no somos parte activa de la iglesia. Y hay personas que se creen más que nadie, se cierran en su mundo, en sus negocios, en su Dios Mamón,
ganar dinero y voy a la iglesia los domingos para figurar. Eso no es cristianismo verdadero. Eso es intentar engañar a Dios y a Dios es imposible engañarlo. Me podrás engañar a mí, podrás engañar a los hermanos con tu palabrería, pero a Dios jamás lo puedes engañar. Por eso tenemos que estar agradecidos con Dios, porque nos ha hecho parte de su familia y Él defiende a los suyos, Él defiende a su familia. Debemos amar de verdad, hermanos, y debemos dejar el orgullo, la soberbia, la prepotencia y la dureza del corazón. Hay que saber perdonar, hay que saber pedir perdón, y a veces cuesta. Que nuestras palabras, acciones y actitudes reflejen el amor de Cristo y sean un testimonio vivo de nuestra fe. Debemos traer consuelo también y fortaleza a quienes hoy sufren por causa del nombre de Jesús. Hay parte de nuestros hermanos que están sufriendo persecución, incluso muerte por predicar el Evangelio. Nos preocupamos de esas personas, de esa familia nuestra, de esos hermanos nuestros, aunque solo sea orando por ellos. Orar por la iglesia perseguida es una necesidad hoy en día. Hay muchos hermanos perseguidos por predicar el Evangelio. Y aquí que tenemos la plena libertad, apenas salimos a evangelizar. Hay personas que no han repartido un folleto en su vida y llevan años en la iglesia. Que lo haga el pastor, porque el pastor tiene que hacerlo todo. El pastor es responsable de todo y tiene que hacerlo todo. La evangelización es el testamento que Jesús nos dejó, la orden final que el Señor nos dejó. Y predicar el Evangelio. Esa es la misión por la cual Dios nos ha salvado. Si no lo hacemos, somos figurantes, cristianos pasivos, no activos. Hay que evangelizar, que salga el pastor. Yo estoy muy tranquilito aquí en casa, con mi aire acondicionado, viendo mi serie. Eso es una realidad de muchos cristianos, entre comillas, de hoy en día. Y aquí hay una verdad para atesorar. El Señor Jesucristo se identifica plenamente con aquellos que son realmente su pueblo, su iglesia. No los que aparentan o dicen ser, sino los que son de verdad. Porque Él lo sabe, Él conoce. Él conoce nuestro amor, nuestra manera de servir, nuestra manera de cuidarnos los unos a los otros, cuidar a los hijos de Dios, a los hermanos en la fe, a los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia, orar por ellos. Eso es una evidencia de una fe genuina y auténtica. Despreciarlos es despreciar al mismo Cristo. Un día el juez justo manifestará su perfecta justicia y recompensará a cada uno conforme a su respuesta hacia Él y hacia los que le pertenecen. Amén. El siguiente principio bíblico sobre el juicio divino es la ley. En Romanos capítulo 2, verso 12, Pablo dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Uno de los principios fundamentales del juicio divino es que Dios va a juzgar con perfecta justicia, conforme a la luz que cada persona haya recibido. El apóstol Pablo establece que nadie podrá alegar ignorancia para escapar del juicio de Dios. Quienes recibieron la ley y no la aceptaron serán juzgados conforme a ella, porque sí la oyeron, pero no la aceptaron. Y quienes no la recibieron también van a responder delante de Dios por haber pecado contra la revelación que Él les concedió mediante la conciencia. Todo ser humano en su conciencia sabe lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Y eso es la ley escrita en el corazón de un ser humano, crea o no crea. O sea, nadie se va a poder escapar del juicio de Dios porque ignore, porque no tenga una Biblia.
tiene la conciencia, tiene la ley escrita en el corazón. Y esa conciencia le marca si ha hecho bien o ha hecho mal. Esto nos enseña que el Señor nunca juzga de manera arbitraria. Su juicio siempre es santo, justo y basado en la verdad. La ley revela el carácter de Dios. La ley dada por Dios no fue un medio para que el ser humano alcanzara la salvación por sus propios méritos. Su propósito, el propósito de la ley, fue revelar la santidad de Dios y mostrar la condición pecaminosa del ser humano. Ese era el motivo de la ley. La ley es como un espejo. No puede limpiar el rostro. Si tú llevas el rostro sucio, lo ves en el espejo, pero el espejo no lo va a limpiar. Pero sí te indica que está sucio. ¿Estáis entendiendo? Así es la ley. La ley no te va a limpiar el pecado, pero sí te lo muestra. Te dice, esto está mal. La ley, repito, es como un espejo. La palabra de Dios pone en evidencia nuestro pecado. Pone en evidencia nuestra suciedad y nuestra necesidad de un Salvador. Por eso, cuanto mayor es el conocimiento que tengamos de la voluntad de Dios, mayor es también nuestra responsabilidad delante de Él. Porque el privilegio trae responsabilidad. El pueblo de Israel recibió la ley como un privilegio extraordinario. Sin embargo, escuchar los mandamientos no es suficiente. Dios espera obediencia. No basta con saber que no hay que fornicar. No hay que fornicar. No basta con saber que no hay que robar. No hay que robar. ¿Estáis comprendiendo? No basta con saberlo, no basta el conocimiento, sino hacerlo. Pablo desarrolla esta idea en el contexto de Romanos 2 al enseñar que no son justos delante de Dios los que simplemente oyen la ley, oyen la palabra de Dios hoy, sino aquellos cuya vida demuestra que andan en obediencia a ella. La religión sin transformación nunca ha sido aceptable para el Señor. Nosotros tenemos un gran privilegio. Contamos con la Biblia, con la palabra escrita. Hoy hay Biblias por todos sitios. No es como en otros países que al que lo cogen con una Biblia lo matan. Contamos con el Evangelio de salvación. Se nos predica. Hay ministerios que predican sobre la salvación, sobre la palabra de Dios. Escuchamos las enseñanzas de la palabra a través de nuestros pastores, de nuestros maestros. Y todo ello nos aumenta la responsabilidad. Y esto no quiere decir, no voy a la escuela bíblica, no voy a la iglesia porque no quiero conocer, porque si conozco más responsable soy. Es todo lo contrario, tiene que ser un anhelo de que cada día podamos obedecer al Señor de una manera plena y auténtica. Dios espera que la verdad conocida produzca una vida de fe, de obediencia y de santidad. Cristo fue un ejemplo, ¿verdad? Cristo cumplió la ley. La buena noticia del Evangelio es que Jesucristo cumplió perfectamente la ley, que ninguno de nosotros pudo obedecer plenamente. Él vivió sin pecado. ¿Quién de nosotros vive sin pecado o ha vivido hasta ahora sin pecado? Nadie. Y llevó sobre la cruz el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados y transgresiones. Es cruzar los parámetros que marca la palabra de Dios. La salvación no se obtiene por guardar la ley, por guardar la palabra de Dios, sino por obedecerla y confiar en Cristo. Sin embargo, quien ha sido salvado por la gracia manifiesta en su vida, manifiesta en su vida el deseo siempre de obedecer. Si tú has sido salvo, tu deseo en agradecimiento a Dios es obedecerle. No para ganar su favor, sino porque ya has sido alcanzado por su amor y te ha salvado. Aplicación y enseñanza sobre este principio. Cada vez que abrimos la Biblia, recibimos una mayor luz.
Esa luz no debe quedarse únicamente en nuestro conocimiento, sino reflejarse en nuestra manera de vivir. Si no, no sirve para nada. No basta con asistir a la iglesia, no basta con escuchar sermones y predicaciones, o conocer la sana doctrina, no basta con todo esto. Dios busca hombres y mujeres cuya vida esté sometida siempre a su voluntad. Preguntas. ¿Estoy obedeciendo la verdad que conozco? ¿Permito que la palabra de Dios transforme mi carácter, mis decisiones y mis relaciones? La bendición no está solo en oír la voz de Dios, sino en ponerla en práctica. Esto nos lleva a una reflexión. El juicio de Dios será perfectamente justo, porque tendrá en cuenta la luz que cada persona recibió. Por eso la pregunta no es cuánto sabemos de la Biblia, sino cuánto estamos obedeciendo la Biblia. Hay personas que se conocen la Biblia de memoria. Les toca y sale un versículo, les vuelve a tocar y sale otro. Conocen la Biblia, todos los versículos, tienen versículos para todo, pero no obedecen. ¿De qué sirve? El conocimiento no te va a salvar. La obediencia a Dios sí. Tenemos que estar agradecidos porque Dios nos ha dejado su palabra, que revela su santidad, quién es Dios, y muestra el camino de la verdad. La Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios, el Hijo de Dios hecho carne. Por eso la Biblia revela la santidad de Dios y nos muestra a nosotros por dónde debemos caminar. Tenemos que pedir perdón por las veces en que hemos conocido su voluntad y no hemos obedecido. Tenemos que aprender a no ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. A Jesucristo, quien cumplió perfectamente la ley y nos dio la salvación por gracia, por regalo, tenemos que darle siempre las gracias, ¿verdad? Damos gracias a Dios cada día por lo que Él ha hecho por nosotros. Damos gracias a Dios cada día por su salvación. Deberíamos hacerlo si no lo hacemos, empezar a cambiar. Cada día levantando, Señor, gracias por un nuevo día, gracias por la salvación que un día ganaste a través de tu Hijo Jesucristo muriendo en la cruz en mi lugar. Gracias, ser agradecidos con Dios. Nos acordamos de darle gracias cada día. Honramos su nombre, reflejamos el carácter de Cristo en nuestra manera de vivir. Los demás ven a Cristo en nosotros, los demás ven el amor de Cristo en nosotros. Cada día debemos vivir en obediencia, guiados. Eso sí, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para honrar su nombre y, repito, para reflejar el carácter de Cristo. Y aquí hay una verdad que debemos atesorar. Dios juzga con perfecta justicia, conforme a la luz que cada persona ha recibido. La ley revela nuestro pecado, pero el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, revelan a Cristo, al Salvador. Quien ha sido alcanzado por la gracia no desprecia jamás la palabra de Dios, la ama, la obedece y procura vivirla para la gloria de Cristo. Y el último principio que vamos a estudiar hoy trata de la rectitud y la justicia divina. Vivimos en un mundo donde muchas veces la justicia humana es limitada, no se aplica. Hay culpables que quedan impunes y personas inocentes que sufren injustamente. Eso es una realidad de la justicia humana, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos revela una verdad que llena de esperanza al creyente. Dios es un Dios es un juez perfectamente justo y recto. En Él no existe error, no existe corrupción como aquí en la tierra, no existe favoritismo,
no existe injusticia. Todo lo que Él hace está en perfecta armonía con su santo carácter. El principio de la rectitud y la justicia divina nos recuerda que el juicio de Dios será absolutamente perfecto. Nadie será condenado injustamente, ni nadie escapará del juicio merecido. Eso está claro, es una verdad tajante. La justicia de Dios siempre va a prevalecer, porque Dios juzga con perfecta rectitud. El salmista David declara en el Salmo 9, versículo 8, que Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, a las naciones. Asimismo, el Salmo 96, verso 13, proclama que el Señor viene para juzgar la tierra con justicia y con verdad, con su verdad. A diferencia de los jueces humanos, Dios conoce todos los hechos. Él no necesita testigos. Él no necesita buscar a nadie que le diga cuál es el pecado tuyo o mío. Él lo conoce. No necesita, repito, todos los hechos. Él ve lo visible y ve lo invisible. Conoce los hechos y también las intenciones con que hacemos las cosas, las intenciones del corazón. No necesita testigos ni ningún investigador, porque nada está oculto delante de sus ojos. Su juicio nunca será precipitado ni equivocado. Cada sentencia será la expresión perfecta de su santidad y de su verdad. El mismo Salvador que vino en humildad para ofrecer perdón, regresará con gloria para ejercer un juicio eterno y justo. Quienes rechazaron su gracia enfrentarán su justicia. Quienes confiaron en Él encontrarán al Salvador, que ya llevó sobre sí el juicio y la condenación de nuestros pecados. Él cargó con nuestra sentencia y por eso nosotros entraremos a disfrutar del gozo. Compareceremos delante del trono de Dios, pero para recibir el regalo y la plenitud del gozo de la salvación, que es entrar en el gozo del Señor, entrar en la presencia del Señor por la eternidad. La cruz demuestra que Dios es justo y al mismo tiempo misericordioso. Allí el pecado en la cruz fue castigado en Cristo para que todo aquel que en Él crea reciba el perdón, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La justicia de Dios recompensa siempre la fidelidad, los fieles que seamos. Pablo habla en Romanos 2:5 del justo juicio de Dios y al acercarse el final de su vida expresa con toda confianza lo siguiente. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es juez y es justo. El creyente nos sirve al Señor esperando el reconocimiento humano. Nuestra esperanza está en el día en el que el juez justo nos recompensará la fidelidad que hayamos tenido, aún por aquello que quizás pasó desapercibido por los demás, por la gente que nos rodea. Ningún acto de obediencia, ninguna lágrima derramada por amor a Cristo, ni ningún sacrificio hecho por el Evangelio, jamás el Señor lo olvidará. El Rey justo viene. En Apocalipsis capítulo 19 presenta una de las imágenes más gloriosas de la Biblia. Dice, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesucristo regresará como un rey victorioso. Su reino estará establecido sobre la justicia perfecta. Toda maldad será derrotada, toda mentira será desenmascarada y la justicia de Dios será plenamente manifestada. Para el creyente esta verdad debe producirnos esperanza, ¿verdad? Pero para el incrédulo es un solemne llamado al arrepentimiento, mientras aún haya oportunidad, claro. Y aplicación de este principio a nuestra vida. La certeza de la justicia divina debe transformar nuestra manera de vivir. Tenemos la seguridad de la justicia divina, del juicio divino, y eso nos debe transformar, debe cambiar nuestra manera de vivir. No necesitamos tomar venganza,
porque Dios hará justicia en el tiempo perfecto. No debemos desanimarnos cuando parece triunfar la maldad, porque el Señor tiene siempre la última palabra. Tampoco debemos vivir con ligereza espiritual, pues compareceremos delante del justo juez. Cada decisión, cada palabra, cada actitud tiene importancia delante de Dios. Vivamos pues con integridad, confiando en que nuestro trabajo para el Señor no es en vano, no es inútil. Todo lo que hagamos para el Señor tiene un valor eterno. Dios lo ve y Dios lo analiza y lo tiene en cuenta. Y como reflexión final preguntarnos, ¿estoy viviendo de tal manera que espero con gozo la venida del justo juez? ¿Deseamos que Jesús venga? ¿Tenemos ese anhelo o tenemos miedo de que venga? ¿Descansa mi confianza en mi propia justicia o en la justicia perfecta de Jesucristo? Dios es santo, recto y justo. Sus juicios son perfectos y nunca se equivoca. En Jesucristo encontramos perdón, gracia y esperanza antes del día del juicio. Todavía la puerta de la salvación está abierta, la puerta de la gracia. Estamos todavía en el tiempo de la gracia, pero un día se va a cerrar esa puerta. Y ese perdón, esa gracia y esa esperanza tiene que ser antes del juicio, porque cuando venga el juicio ya no habrá tiempo de cambio. Por eso debemos vivir con integridad, fidelidad y reverencia a Dios, sabiendo que Él ve todas las cosas y recompensa a quienes permanecen firmes en la fe. El regreso glorioso de Cristo debe fortalecer nuestra esperanza y hace que cada día vivamos para honrarle. Ese anhelo de que Jesús vuelva debe llevarnos a honrarle cada día, a honrarle con nuestra vida, con nuestra manera de comportarnos, con nuestro testimonio. Su justicia no falla, su verdad nunca cambia, su sentencia será absolutamente perfecta e irrevocable. Por eso el creyente debe vivir con esperanza, con fidelidad y con un temor reverente, aguardando la venida del Señor, que es el juez justo. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con más motivos sobre el juicio divino, sobre el juicio eterno. Que Dios le bendiga.